Es palabra del Señor. Muchas gracias, Helen. Como comentaba hace un ratito, el domingo pasado, Guillermo comenzó una nueva serie que nos va a tomar algunos domingos, que se titula Habilidades para la vida desde la fe. Habilidades para la vida desde la espiritualidad judeo-cristiana, en este caso. Guillermo tomó un material que tiene que ver con la UNESCO, vinculado a educación para el desarrollo integral. Seguramente algunos de ustedes ha tomado contacto con este documento, sobre todo si trabajan en el ámbito de las ciencias sociales, la educación, ¿sí?, la salud. Así que la idea es que en estos domingos, tanto aquí en el centro como en Olivos, vamos a estar trabajando alrededor de una serie de habilidades muy importantes para la vida y ver desde nuestra perspectiva espiritual cómo podemos contribuir y sumar a este desarrollo integral de las personas. Que de hecho, para aquellos que estuvieron el domingo pasado, en nuestro encuentro de Founders, justamente Guillermo lo que trabajó es este tema, cómo somos personas integrales y cómo a partir de la fe Dios trabaja integralmente en cada área y aspecto de nuestra vida. La reflexión en esta mañana podríamos titularla Conócete como Dios te conoce, ¿sí? Conócete como Dios te conoce. Ya creo que simplemente con este título hay un montón de cosas para hablar, para compartir. La habilidad de la cual habla la UNESCO tiene que ver obviamente con el autoconocimiento, ¿sí? Cómo nos conocemos a nosotros mismos. Y yo agregaría también cómo a partir de ese conocimiento personal que tenemos de nosotros, cómo convivimos con nosotros mismos, siendo que estamos las 24 horas del día interactuando con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestros sueños, ¿sí? Fíjense a qué punto es importante esto de conocerse uno mismo, que ya en la antigua Grecia, 500 años antes de Cristo, Sócrates, Platón, Aristóteles, todos los griegos clásicos, los grandes filósofos de la humanidad, se basaban en esta premisa que estaba en uno de sus templos más importantes, y la frase era: conócete a ti mismo, ¿sí? Así que creo que este tema es muy trascendente para todos nosotros. Creo que el autoconocimiento es algo sumamente importante en nuestra salud mental, en nuestra vida, en nuestro desarrollo espiritual. Podríamos pensar algunas preguntas, simplemente las menciono como para que podamos trabajarlas durante la semana. Pensar quiénes somos, qué importante es esto, ¿no? Pensar cuál es nuestro potencial como seres humanos, como personas creadas a imagen y semejanza de Dios. Pensar también la otra cara de la moneda, cuál es nuestra mayor vulnerabilidad y cómo trabajar con eso para no meternos en demasiados problemas o salir lo más rápido posible, ¿sí? Qué importante es conocer mis debilidades para poder prevenir, para poder estar atento, para poder buscar ayuda, ¿no? ¿Qué puedo desarrollar en mi vida para avanzar en mi crecimiento personal? ¿En qué me falta crecer? ¿Sí? Bueno, cada una de estas preguntas no podría responderse si uno no tiene un conocimiento más o menos preciso de quién es uno mismo como persona. Ahora, creo que hay una pregunta muy importante que podemos por lo menos dejar planteada en esta mañana, ¿no? Todos tenemos un conocimiento de nosotros mismos, ¿sí? Está más que claro eso. Todos somos conscientes de quiénes somos, por lo menos en una partecita, ¿sí? Ahora, ¿cómo hemos construido a lo largo de nuestra vida esa imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿sí? ¿Cómo llegamos a construir ese conocimiento y esa autopercepción que todos tenemos, cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, y acá es muy importante que podamos pensar en esto, ¿no? Empezamos a construir nuestra identidad, nuestra conciencia, nuestra personalidad, básicamente a partir de la mirada que otros hacen sobre cada uno de nosotros. Y acá podemos meter a mamá, papá, abuelos, maestros,
personas significativas a lo largo de nuestra vida, sobre todo en la primera infancia, que nos dicen, che, sos capaz para esto, o te dicen, che, no servís para nada, ¿sí? Che, qué habilidad que tenés, desarrollala, che, sos un inútil, ¿cómo podés hacer esto? Qué bueno que sos, qué malo que sos. Bueno, todo esto empieza a construir en nosotros una imagen de nosotros mismos. Y a mí me gusta pensar esto de una manera muy gráfica, muy visible, ¿sí? Para que veamos cómo nos afecta esto, cómo influye esto en nuestra vida. Y es pensar en esas otras miradas como espejos que hemos tenido a lo largo de la vida, que nos van devolviendo una imagen de nosotros mismos. Así que yo le voy a pedir al equipo de streaming si pueden proyectar unas imágenes que nos van a poner de una manera muy gráfica y muy concreta este concepto que puede ser muy abstracto y a veces difícil de entender. Si observan van a ver que hay espejos fragmentados que devuelven imágenes fragmentadas de cada uno de nosotros, ¿sí? En algunos casos espejos muy rotos que devuelven imágenes muy pobres de nosotros mismos, ¿sí? Ustedes vayan comparando todo esto con la historia personal de cada uno, cómo cada uno llega a construir una imagen de quién es como persona en el día de hoy, ¿sí? Y hay otra imagen que quizás es un poquitito más gráfica, a ver si la podemos ver. Fíjense cómo el espejo devuelve imágenes muy distorsionadas de lo que uno es, en este caso físicamente como persona, ¿sí? Bueno, ¿por qué compartimos esto? Porque me parece que tiene mucho que ver con el tema de hoy. Todos nosotros hemos construido nuestras vidas, nuestras identidades, nuestras personalidades con espejos, ¿sí? Que tienen nombres y apellidos. Ahora, es muy importante entender que todos los espejos que hemos tenido en la vida, todos, y de esto no zafa absolutamente nadie, son espejos chiquititos, son espejos que en algún punto distorsionan la imagen que nos devuelven, ¿sí? Son espejos limitados, en algunos casos son espejos medios borrosos, ¿sí? En algunos casos pueden llegar a ser espejos muy rotos, ¿sí? Y en algunos casos mucho más graves, podríamos decir que casi no hay espejo. O sea, casi no hay nadie que me diga, che, existís, sos, pertenecés, valés, ¿no? Entonces, qué bueno es pensar en este tema que nos propone la UNESCO, ¿sí? Desde una perspectiva espiritual, porque ¿qué hacemos con todo esto entendiendo que nadie ha tenido la familia perfecta, nadie ha tenido la vida perfecta, nadie tiene por qué tener la identidad perfecta, que se ajuste a todos los modelos sociales y culturales que nos proponen en el día de hoy? No necesitamos nada de esto, Simplemente lo que necesitamos es tener una mirada más fidedigna, más confiable, más lúcida de lo que nosotros somos como personas. ¿Y dónde podemos encontrar esa imagen plena, completa, más excelente de nosotros mismos? Bueno, justamente es poder vernos, poder conocer como Dios nos conoce, poder incorporar esa mirada de Dios sobre cada uno de nosotros para que Dios pueda trabajar en nuestra identidad y en nuestro conocimiento, puliendo, mejorando, sanando, restaurando todas aquellas cosas que quizás en el día de hoy uno las ve, uno las mira y dice, esto está más o menos, esto está bien, con esto tengo un tema, ¿sí? Bueno, creo que la mirada de Dios nos ayuda a tener una mirada sobre nosotros mismos mucho más precisa, más saludable, más plena, y a partir de ahí, obviamente, mejorar nuestra calidad de vida, nuestros vínculos, nuestros proyectos, todo lo que somos como personas. Y acá hay dos textos que son fundamentales. Salmo 139, que va a ser la base bíblica, teológica de entender cómo Dios nos conoce, cómo Dios nos mira, cómo Dios trabaja en nosotros a partir de ese conocimiento supremo que tiene sobre nosotros. Y Romanos 12, Romanos 12, que dice de una manera muy precisa algunos de los problemas que estamos teniendo como sociedad en el día de hoy. Fíjense que hemos leído lo siguiente, ¿no? Pablo dice, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino que más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de la fe que Dios nos ha dado. ¿Qué nos dice San Pablo? Bueno, primero,
Mirémonos en el espejo de la gracia de Dios, del amor de Dios, a partir de la fe que Dios nos ha dado, y a partir de ahí vamos a poder vernos con moderación, ¿sí? La Nueva Traducción Viviente creo que enriquece un poco el significado de este párrafo. Miren cómo traduce este mismo texto. Dice: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Y es fuerte esto, ¿no? Porque tiene una mirada hacia lo que es el narcisismo, ¿sí? Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, ¿sí? Y siempre háganlo desde la mirada de la fe que Dios nos da. La nueva versión de la Biblia de las Américas, ¿sí? Miren lo que dice: no piensen de sí mismos más de lo que deban pensar, sino que cada uno piense sobre sí mismo con buen juicio, ¿sí? Entonces, yo me pregunto en esta mañana cuál es ese buen juicio, ¿no? ¿Cuál es esa moderación? ¿Cuál es esa armonía espiritual que me puede dar una mirada de mí mismo mucho más saludable, más integral, más plena, más completa, ¿sí? Y no cabe ninguna duda que el Salmo 139 es la definición más perfecta, más completa de cómo Dios nos ve y cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros. Y yo quisiera que nos metamos en este salmo, que nos metamos en este salmo de una manera para que Dios nos hable, para que no caigamos en el extremo de tener una baja autoestima, en la cual no nos valoramos, no nos apreciamos, no podemos poner a disposición de Dios todo ese potencial que tenemos como personas porque no lo creemos, porque no lo conocemos, porque lo ignoramos, ¿sí? Ni tampoco caer en el extremo narcisista de pensar que somos los dueños del universo, que somos las personas más importantes, que somos los únicos dueños de la verdad, que somos los únicos que sabemos hacer las cosas, ¿sí? El Evangelio en esta mañana nos invita a mirarnos con esa moderación espiritual que Dios nos mira a cada uno de nosotros. Y fíjense cómo empieza el Salmo 139. Dice: Señor, tú me has escudriñado y tú me has conocido. Tú formaste mis entrañas, dice el versículo 13, me hiciste vos en el seno de mi madre. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Y yo creo que la primera reflexión en esta mañana tiene que ver con que Dios nos conoce, por un lado, por ser nuestro creador, como lo afirma el Salmo, ¿sí? Y por otro lado, por tener un vínculo muy cercano, muy significativo, muy profundo, muy cotidiano con cada uno de nosotros. Y acá hay un concepto teológico que es realmente fundamental para entender plenamente este concepto de qué es conocer a Dios, qué es conocerse a uno mismo. La palabra hebrea, que generalmente se traduce como conocer, es una palabra hebrea muy cortita, significa yadá, ¿sí? Se escribe yadá en hebreo, y significa conocer, pero significa conocer no desde un plano teórico, no desde un plano conceptual, sino conocer a través de un vínculo muy humano, muy espiritual, muy profundo, muy cercano, un vínculo que tiene como ejemplo y como modelo a cómo Dios se vincula con cada uno de nosotros. Cuando Dios dice que nos conoce, está diciendo: yo me relaciono con vos, yo estoy con vos, yo me comprometo con vos para que juntos vos puedas crecer, desarrollarte, madurar y expresar mi imagen y semejanza a su máxima potencia, ¿sí? Qué bueno saber esto, ¿no? Porque nos empieza a ayudar a entender que justamente el conocimiento de nosotros mismos viene a través de vínculos. Y si esos vínculos no fueron los más saludables, los más adecuados, ¿sí? Los más empáticos con cada uno de nosotros, probablemente eso ha dejado alguna impronta, alguna huella que Dios puede sanar y que Dios puede restaurar. ¿Y cómo lo hace? Bueno, básicamente entendiendo que Dios conoce absolutamente todo de mi vida, todo, absolutamente todo. Y Dios está dispuesto a poder acompañarme y a poder ayudarme
aún en aquellas cosas que yo desconozco de mí mismo. ¿Sí? La segunda reflexión tiene que ver justamente con esto. Dice el versículo 2 de este salmo impresionante: tú conoces mi sentarme, mi levantarme, desde lejos comprendes cada uno de mis pensamientos, tú conoces mi senda, mi caminar, mi descanso, conoces bien todos mis caminos, aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes por completo, ¿no? Y a mí me impacta pensar en esto, ¿no? Cómo Dios sabe y conoce absolutamente todo de nosotros. Todas las cosas que vivimos en lo cotidiano, a diario, ¿sí? Todas aquellas cosas que no compartimos con nadie, y aún yo agregaría todas aquellas cosas que aún nosotros mismos desconocemos de nosotros mismos, ¿sí? Uno acá podría decir, bueno, pero a ver, yo creo que me conozco bastante bien, ¿no? Si yo les digo, a ver, ¿qué es lo que tenés en tu espalda en este momento, ¿sí? Fuera de la ropa, y la verdad que uno necesita una mirada de una foto, de un espejo, de un alguien que me diga, che, mirá, tenés un granito, che, mirá, tenés una lastimadura, tené cuidado con esto. La realidad es que nadie sabe absolutamente todo de uno mismo. Y esto a veces nos genera síntomas, nos genera malestares, nos genera consecuencias en el plano emocional, vincular, espiritual. Ahora, la buena noticia es que justamente el Evangelio lo que nos dice es que Dios conoce absolutamente todo de nosotros. Y es más, conoce el efecto que eso que nosotros no conocemos sobre nosotros mismos, hoy, aquí y ahora, está generando algo en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo, y quizás me afecta. Y no sé cómo sacármelo de encima, ¿sí? Porque desconozco hasta de dónde viene. Bueno, Dios sabe absolutamente todo. Y yo creo que cuando uno comienza un camino de crecimiento espiritual, de conocimiento de Dios, de entender realmente cómo Dios me conoce, cómo Dios me ama, cómo Dios me valora, cómo Dios me perdona, es realmente sobrenatural cómo Dios empieza a transformar nuestra vida simplemente por ser parte de una comunidad, simplemente por dedicar un tiempo a la oración, simplemente por levantar la mano y pedir ayuda y pedir un consejo y sentirme escuchado por alguien que no me va a juzgar, que no me va a criticar, que me va a entender, que me va a guiar espiritualmente. Bueno, esa es la manera en la cual Dios va transformando nuestra vida a partir de ese conocimiento que tiene sobre nosotros mismos, que es absolutamente único en la vida y en el universo. A veces uno dice, sí, quien más me conoce es mamá, es papá, es mi hermano, ¿sí? Es mi amigo. A veces uno no tiene, digamos, esa bendición, ¿sí? Y uno se ha criado muy solo, ¿sí? Cualquiera sean las situaciones, hoy el Evangelio nos dice, Dios te ama, Dios te valora, Dios te conoce, Dios se compromete con vos para que vos puedas seguir creciendo a su imagen y semejanza. Y si esto no nos libera, ¿está bien? Si esto no nos trae paz, bueno, realmente tenemos que sentarnos, tener una charla muy profunda para poder encontrar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento a partir de este conocimiento de Dios en términos espirituales. Lo tercero que quiero compartir, así muy rápidamente, es que Dios, conociéndonos plenamente en nuestras necesidades más profundas que todos tenemos, porque todos tenemos necesidades, ¿sí? De diferente tipo, Dios nos guía, nos rodea, como dice el Salmo, siempre camina a nuestro lado y siempre nos cuida cotidianamente. Aunque a veces nosotros no nos cuidamos, aunque a veces nosotros no nos tratamos demasiado bien, Dios nos trata bien, piensa en nosotros. Y si tenemos alguna duda, bueno, me gustaría que leamos directamente el texto porque me parece que es tremendamente significativo lo que Dios nos comparte. Dice versículo 5, por detrás y por delante me has rodeado. Tu mano pusiste sobre mí. Fíjense lo que dice ahora, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Y sí, tiene su lógica esto, porque Dios nos ama de tal manera que nadie nos ha amado en el universo. Y esto nos sorprende.
Y a veces esto hasta un poquitito nos puede incomodar, porque no hemos recibido amor y no sabemos cómo recibir amor. Entonces, por las dudas, ¿no? Como que a veces ponemos distancia, ¿sí? Y nos perdemos la gracia de disfrutar este amor maravilloso de Dios. Dice versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, vos estás ahí. Si en el Seol o en la oscuridad preparo mi lecho, vos también estás ahí. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí, en lo más lejano del universo, me guiará tu mano y tu diestra me toma y me guía por siempre. ¿No es realmente maravilloso esto? Yo creo que la reflexión en esta mañana tendría que ser caminar de esta manera, de la mano de Dios. Me ayuda a crecer, me ayuda a madurar, me ayuda a conocerme mucho mejor, entendiendo cómo Dios me trata, me valora, me cuida y me redefine como persona. Cuarto aspecto, creo que conocernos como Dios nos conoce resignifica nuestra vida, restaura nuestra identidad, nos trae paz y nos permite disfrutar la plena gracia de Dios y la plenitud del Espíritu Santo que mora personalmente en cada uno de nosotros, ¿sí? Y en esta mañana me gustaría que podamos pensar por lo menos 3 cosas en relación a esto. Primero, en un mundo tan complicado, tan difícil, tan agresivo, que muchas veces no nos valora, que no nos estima, que no nos reconoce. Es más, alguno puede tener la sensación de que ya teniendo cierta edad se siente afuera de posibilidades laborales, de grupos sociales, ¿sí? Simplemente porque tenés X cantidad de edad, ¿sí? Ya el mercado no te valora, ¿sí? No te aprecia, o quizás tus amistades, tus grupos de pertenencia, ¿sí? La vida fue cambiando. Bueno, nuestra dignidad, nuestra confianza, nuestra restauración, nuestra paz proviene de Dios. Y si uno va de la mano de Dios, Dios me va a acompañar y me va a guiar a encontrar esos nuevos vínculos, esas nuevas relaciones, esas nuevas posibilidades, independientemente de lo que esté viviendo en esta etapa de mi vida, ¿sí? Lo segundo, que me parece que es fundamental también, sobre todo para la vida comunitaria, para que esta iglesia pueda crecer, madurar, ser más visible en medio de esta ciudad, Dios, conociendo nuestros dones, porque Él nos dio esos dones, Dios conociendo nuestras capacidades, porque Él nos dio esas capacidades, nos invita a que nosotros podamos descubrir eso, valorar eso, ¿sí? El potencial que tenemos como personas y poner ese potencial al servicio del Evangelio, del reino de Dios y de compartir la gracia de Dios unos con otros. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces uno desconoce la gracia que se nos ha sido dada, ¿sí? Entonces uno siente que no tiene mucho para dar, no tiene mucho para ofrecer, uno se queda sentadito, se queda calladito la boca, se queda en un rinconcito. Y Dios me está diciendo todo lo contrario, me está diciendo vos valés, tenés importancia, tenés dones, tenés capacidades. Más allá de que por ahí te sientas un poquitito grande, tenés vida por delante porque yo te doy esa vida para que me honres, para que me sirvas, ¿sí? Para que construyamos junto el reino. ¿Cómo nos sentimos con eso en esta mañana? ¿Sí? ¿Cómo te sentís especialmente con eso? La buena noticia es que esta comunidad necesita a todos, absolutamente a todos, desde los más niños hasta los más mayores, cada uno con su experiencia, con su creatividad, ¿sí? Con su forma de vivir y expresar a Dios. Dios nos convoca en esta mañana a que podamos realmente servirnos para extender su reino y también para que podamos realmente poner a disposición de otros las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, ¿sí? Y por último, creo que todo esto nos estimula también a una vida de admiración y adoración a nuestro Dios. Creo que en definitiva esto es lo más importante de todo, ¿sí? Fíjense el versículo 14 del Salmo 139, dice, te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, ¿no? Qué bueno sería que podamos sentir esto en esta mañana, que podamos agradecer a Dios por nuestra vida.
Y esto no es egoísta, no es narcisismo, es simplemente reconocer la gloria de Dios que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ¿sí? Termina el texto diciendo: maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy, pero muy bien. ¿Por qué queríamos compartir este mensaje en esta mañana, pensando con el pastor Guillermo? Porque es importante conocernos, que nuestra alma conozca muy bien la maravillosa obra de arte que Dios ha hecho de cada uno de nosotros. Bueno, porque en definitiva esto es vivir la vida plena que Dios nos propone a través del Evangelio. Vivir la plenitud de la gracia de Dios, disfrutar como Dios me conoce, conocer como Dios me conoce, para que yo pueda valorarme, agradecer a Dios, adorar a Dios y servir a Dios con lo que soy, ¿sí? Creo que es muy importante que terminemos este tiempo, antes de compartir el sacramento de la Santa Cena, pensando que realmente Dios nos propone una mirada muy distinta sobre nosotros mismos, quizá a como nos hemos venido mirando y conviviendo con nosotros mismos a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Creo que el Evangelio nos invita a que podamos, como leímos en el libro de Romanos, contemplar la gracia de Dios, contemplar la misericordia de Dios, ¿sí? Entregarnos plenamente a Dios en adoración espiritual, ¿sí? Que Dios renueve nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, para que realmente podamos disfrutar a pleno la maravillosa obra de Dios que somos vos, yo y toda esta comunidad. Así que un poco la propuesta en esta mañana es esto, Quisiera que nos podamos tomar un tiempito para pensar muy profundamente quién soy para Dios, ¿sí? Cuánto valgo para Dios. Y hay algo que me impacta mucho, ¿no? La Biblia habla de los pensamientos de paz y de bienestar. Isaías habla mucho de esto, que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Isaías dice: oh Dios, conozco lo que vos pensás sobre mí. Vos tenés planes de bienestar, de paz, ¿sí? De plenitud para mi propia vida. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios piensa esto de nosotros? Bueno, es muy simple la respuesta, porque para Dios somos lo mejor de lo mejor, ¿sí? Para Dios somos lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Somos sus hijos, dice la palabra. Dice que somos su especial tesoro. Voy a recorrer algunos textos simplemente parafraseándolos. Somos su mayor obra de arte. Somos un poquitito menor que los ángeles, casi dioses, dicen otras versiones. Somos la gloria de la creación. Somos la morada de su Santo Espíritu en este tiempo vital que nos toca vivir. Somos sal, somos luz del mundo. Somos reyes, ministros, sacerdotes, embajadores de su reino. Somos imagen y semejanza, el mismísimo reflejo de la gloria de Dios. Y somos, mediante Jesucristo, dignos receptores de su amor, de su gracia, de su aceptación, de su valoración, de su perdón y su honra con cada uno de nosotros. Esta es la manera en que Dios nos ve, en que Dios piensa de nosotros, y es la misma manera en la que Dios nos invita a que pensemos de nosotros mismos y también de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, ¿sí? Nos tomamos un tiempo para orar, en lo personal, para prepararnos para la Santa Cena. Vamos a pedirle a todo el equipo de oración si puede acercarse aquí adelante, ¿sí? Saber que Dios me conoce me trae paz, me da esperanza y me renueva integralmente. Que así sea en esta mañana. Amén.